Buenas tardes a todos. Hoy en nuestro canal Bocados de Psicología vamos a tocar un tema de bastante interés. Vamos a hablar sobre nuestro director de orquesta, es decir, sobre nuestro cerebro. Y para ello contamos con la presencia de Raquel Balmaseda. Buenas tardes, Raquel. Muchas gracias por venir a nuestro programa hoy. Hola, buenas tardes, Sara. Yo encantada. Raquel es doctora en psicología, con máster en neuropsicología y experta en neuropsicología forense. Es directora del Máster en Neuropsicología Clínica de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR. Además, trabaja como neuropsicóloga clínica desde hace más de 20 años y ha dirigido varias unidades de neurorehabilitación. Y tocando el tema de nuestro cerebro, queríamos aprovechar para preguntarte lo siguiente. ¿Cómo envejece nuestro cerebro? Es decir, ¿qué es eso de la neuropsicología del envejecimiento? Bueno, pues nuestro cerebro envejece de manera variable. Hay veces que envejece mejor y otras veces que no lo hace tan bien. Entonces, la neuropsicología del envejecimiento es ahora mismo pues un ámbito de aplicación de la neuropsicología, la verdad que con mucho futuro, porque de manera clásica los neuropsicólogos siempre hemos trabajado con personas con daño cerebral. Era una neuropsicología de la enfermedad, que tenía mucho que ver con el modelo médico. Pero eso ahora ha cambiado. Y los neuropsicólogos también trabajamos con población sana. Un ejemplo es todo el tema de la neuroeducación, ¿no? Cómo trabajar con niños sin patología, pues para potenciar y desarrollar sus capacidades. Lo mismo ocurre ahora mismo con el envejecimiento, que es una población que está en continuo crecimiento y además el envejecimiento de hoy en día no es el que había antes. Hoy en día las personas mayores se mantienen activas, hacen un montón de cosas, son útiles en la sociedad, ¿vale? Entonces, ellos mismos demandan el mantenerse cognitivamente activos, estables y no perder sus capacidades. Además que como ahora mismo estamos en un mundo tan informatizado, estas personas cuando empezó toda esta tecnología ya estaban a lo mejor en su quinta década, por lo tanto no han conocido ni han crecido con este mundo tan tecnológico y entonces se encuentran que ahora para funcionar bien necesitan aprender un montón de cosas que nosotros, por ejemplo, sí que las hemos ido aprendiendo en nuestro devenir de nuestra propia vida, pero no ellos. Entonces, además hay algunas personas mayores que no envejecen bien y tienen un trastorno neurodegenerativo que también necesitan, lógicamente, de atención por parte del neuropsicólogo. Por lo tanto, tanto en pacientes mayores sanos o en personas mayores sanas como con patología, pues ahora mismo el neuropsicólogo tiene ahí un campo, como digo, muy prometedor y con mucho futuro y además con mucha demanda. Sí, o sea que hay una gran diferencia de años antes, ¿no? A la sociedad actual con lo que decías, con las nuevas tecnologías, ¿no? Se nota mucha diferencia. Claro, y sobre todo las personas mayores para que puedan funcionar bien, no es solo necesario que mantengan sus capacidades, sino que aprendan a manejar toda esta nueva tecnología que cada vez se requiere para hacer un mayor número de operaciones y de cosas en nuestro día a día. Oye, Raquel, y seguro que quienes nos están viendo se están preguntando que cómo se puede distinguir un envejecimiento sano de uno patológico, porque hablabas sobre patologías, ¿no? De demencias. Entonces, ¿cómo podemos distinguir esto? Bueno, a veces es un poco complicado, pero no es desde luego imposible. Lo primero que tenemos que saber es bien qué es un envejecimiento sano y cuál es un envejecimiento patológico. El envejecimiento sano son personas mayores que tienen o ningún deterioro, porque hay personas mayores que no tienen deterioro ninguno cognitivo, funcionan muy bien, y otras personas que tienen un mínimo deterioro que está asociado a la edad, por el propio envejecimiento del cerebro. Pero ese deterioro, como digo, es mínimo y desde luego no supone un menoscabo para realizar sus actividades de la vida diaria, no les influye en sus actividades. Tienen un perfil que está ya muy tipificado, digamos, ¿no? Que sería personas que a lo mejor tienen algún leves problemas siempre en velocidad de procesamiento, pueden estar un poquito más lentas de lo que ellas eran habitualmente, algún problema de atención muy compleja, atención alternante, algo muy complejo atencional,
También, por ejemplo, si tienen déficit de memoria, que son unas quejas muy habituales, siempre son leves y tienen que ver con procesos de evocación, de recuerdo, pero nunca de consolidación, consolidan bien la información. Y también, bueno, pues pueden tener alguna dificultad para encontrar palabras. Esto, el típico de lo tengo en la punta de la lengua. Ese sería un perfil típico de envejecimiento normal. Cuando ocurren otras dificultades o estas están agravadas, estaríamos ante un envejecimiento patológico, que es el que consideramos que tiene una persona con una enfermedad neurodegenerativa de base, lo que conocemos como una demencia. El problema está en que cuando una persona desarrolla una demencia, no la desarrolla de la noche a la mañana, sino que comienza con síntomas muy sutiles. Y es ahí donde está la dificultad para poder distinguir si las dificultades que tenemos son propias del envejecimiento o hay algo más. Entonces, para eso, la evaluación neuropsicológica se erige como uno de los instrumentos más útiles y además inocuos para poder distinguir esto. Por lo tanto, cuando una persona tiene sospecha que no está funcionando cognitivamente como venía haciéndolo, tiene los primeros síntomas, lo mejor es que acuda a un neurólogo, le explique lo que le está ocurriendo, que se realice una evaluación neuropsicológica que sirve también de base, porque luego hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo de estas personas para comprobar si esas dificultades se mantienen o por el contrario van a más. Si van a más, nos empezaríamos a sospechar que hay a lo mejor un trastorno neurodegenerativo incipiente que se está instaurando y luego también porque el perfil que he comentado de persona con deterioro cognitivo asociado a la edad es distinto del de una persona con un trastorno neurodegenerativo, por ejemplo, en los fallos de memoria ya sí tienen que ver con la consolidación de la información y no solo con la evocación. Entonces, a priori, es muy difícil distinguir un envejecimiento sano de uno patológico, porque los dos tienen un déficit de memoria, ¿no? Sí, es un poco difícil al principio, pero como digo, tiene un perfil que está ya pues muy estudiado y más o menos determinado. Entonces, el perfil que te comento en la memoria es fundamental. Saber si las dificultades son de evocación y mejoran con un recuerdo facilitado, con darle alguna pista a la persona. Cuando hay fallos de consolidación, que sería más enfocado hacia una demencia, pues ahí la persona, aunque se le dé alguna pista, no es capaz de recuperar la información. Tiene que ver con el envejecimiento cerebral. El envejecimiento cerebral normal, sin patología ninguna, es preferentemente frontal. Por eso tiene esas dificultades atencionales o esas dificultades de acceso a los almacenes de memoria, por ejemplo, para encontrar palabras, etcétera. ¿Vale? Sin embargo, una enfermedad neurodegenerativa es más frontotemporal, sobre todo el Alzheimer, tiene que ver con daños en los hipocampos que están en los lóbulos temporales mediales, que se ocupa de la consolidación de la memoria. Por lo tanto, cuando un paciente ya vemos que tiene algún fallo de consolidación, que lo que mete en su cerebro, por decirlo de alguna manera, no es capaz de recuperarlo ni aunque le demos alguna pista, ya sospecharemos que no es un envejecimiento sano, sino un envejecimiento patológico. Entonces, por el perfil podemos saberlo, sí. Vale, o sea que con algunas pequeñas pistas sí que se puede deducir que estamos ante algo que tiene patología. Sí, ¿Y qué es eso de la reserva cognitiva? bueno, pues la reserva cognitiva es un concepto muy interesante que tiene ya mucho tiempo, pero ha cobrado pues auge, ¿no? en los últimos años. Es un concepto un poco ambiguo, ¿no? O difícil de explicar. Es los recursos que vamos acumulando sobre toda la vida. Esos recursos son en parte genéticos y en parte ambientales. Y están o descansan sobre la base de una vida activa. Quiere decir que hay una serie de pilares, ¿no? Que impactan sobre la reserva cognitiva y nos hacen más resistentes a un daño cerebral. Una persona que tiene una reserva cognitiva alta, pues necesitará mucho más daño en su cerebro para que pueda manifestar síntomas. ¿Vale? Esa reserva cognitiva hace también que el cerebro funcione utilizando los recursos de manera más eficiente. Y te preguntarás, bueno, ¿cuáles son esos pilares, ¿no?, que impactan en la reserva cognitiva? Pues sobre todo el nivel educativo, el haber realizado actividades estimulantes durante toda la vida y también otros aspectos como, por ejemplo, ejercicio físico,
sobre todo ejercicio aeróbico, mantener relaciones sociales, por ejemplo, llevar en general una vida activa y saludable. Todo ello hace que el cerebro se haga más resistente al paso del tiempo, al declive eh, que conlleva la edad, pero también hace más resistente a una persona a tener síntomas de trastornos neurodegenerativos, incluso cuando el cerebro ya está dañado. Entonces, a nivel ambiental hay mucho por hacer para poder prevenir este tipo de patologías, ¿no? De demencia. Sí, porque, por ejemplo, los factores de riesgo, así que hacen que una persona tenga más posibilidad de tener Alzheimer, en los últimos estudios pues se condensan en algunas cosas que no son evitables, pero otras sí. Por ejemplo, tener un traumatismo craneoencefálico no es evitable, pero la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo, sí lo es, porque se puede controlar. La diabetes no es evitable, pero por ejemplo, depresión, estrés, el nivel educativo, ¿no? Bueno, a veces no se puede cambiar el nivel educativo, pero sí podemos compensarlo con esas actividades cognitivamente estimulantes. Entonces, como ves, hay muchos factores que están bajo nuestro control y que nos hacen o nos protegen al cerebro del envejecimiento. Y la pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, para mantenernos jóvenes y prevenir este tipo de patologías? ¿Qué está de nuestra mano? Bueno, pues lo que dice la neurociencia actualmente es que tenemos que mantener un nivel de vida activo, que tenemos que tener también hábitos saludables. Por ejemplo, hay estudios donde la nutrición cobra un importante papel, una nutrición saludable, por ejemplo, dietas ricas en omega 3, en pescado, bueno, la dieta mediterránea es magnífica para eso, frutas, verduras, etcétera. Es decir, una nutrición sana sería algo muy deseable que podríamos hacer y que evita el envejecimiento cerebral. También la práctica de ejercicio físico regular, como digo, sobre todo ejercicio aeróbico, ¿vale? Que propicia que entre una mayor cantidad de oxígeno, de sangre oxigenada en el cerebro y también se ha demostrado que hace que se segreguen factores neurotróficos en el cerebro que están relacionados con la plasticidad cerebral. Y luego, pues poner en marcha nuestras capacidades cognitivas con otras personas, como mantener relaciones sociales y hacer actividades que sean cognitivamente estimulantes, actividades culturales, la lectura, por ejemplo, ¿no? Hay estudios también que hablan del bilingüismo, tocar un instrumento. Hay ciertas habilidades que nosotros podemos o las hemos adquirido antes o las podemos adquirir a cualquier edad y que de alguna manera ayudan a que nuestro cerebro se mantenga más activo, propician la plasticidad cerebral y por lo tanto aumentan esa reserva cognitiva y nuestros recursos y nos hacen mucho menos vulnerables al envejecimiento cerebral o a desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Y si lo que te voy a preguntar ahora es lo siguiente. Imagínate que hay alguien que está viendo este programa y tiene la sospecha de que sus padres, ¿no? Alguno de sus padres que ya están mayores, pudiese tener algún tipo de inicio de demencia, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que tendría que hacer con esa situación? Es decir, que se ponga a manos de un especialista, si le dicen que realmente puede ser un inicio de demencia, ¿qué puede hacer él como familiar por esa persona? Porque en esta sociedad, pues lamentablemente, ¿no? Cada vez, bueno, lamentablemente no, cada vez vivimos más, pero claro, al vivir más, evidentemente, somos más propensos a tener este tipo de patologías. Entonces, seguramente que mucha gente de las que nos está viendo tienen algún familiar que inicia, ¿no? con una enfermedad de este tipo. ¿Qué le podrías decir en ese sentido? Bueno, la verdad que aunque hemos hablado de varios factores de riesgo, el mayor factor de riesgo para tener un trastorno neurodegenerativo es la edad. Conforme vamos cumpliendo años, se van multiplicando las posibilidades de tener una enfermedad neurodegenerativa. Y esto, como en muchas otras patologías, en psicología es un continuo, ¿vale? Donde una persona puede comenzar con un deterioro cognitivo asociado a la edad, pero luego, conforme va cumpliendo años, puede ir progresando y pasar a un trastorno neurodegenerativo. Primero, leve, que sería el deterioro cognitivo leve, o trastorno neurocognitivo menor, y luego
puede también progresar, quedarse ahí o no, pero progresar a un trastorno neurocognitivo mayor que ya llamamos como demencia. Entonces, es muy importante que en los primeros síntomas, claro, no dejemos que una persona vaya progresando y cuando ya es muy evidente que tiene una demencia, tenemos mucho menos campo de actuación. Por lo tanto, la persona que más puede notar esos fallos es la misma persona. ¿Vale? Es verdad que a veces, o sea, tienen que ser muy evidentes para que ya las personas que están a tu alrededor lo noten, porque la persona se compara en cómo funcionaba anteriormente. ¿Vale? Entonces, cuando existen esos síntomas, lo primero que es ir, como bien has dicho, al especialista, que en este caso sería al neurólogo. ¿Vale? Muchas veces los neurólogos hacen una exploración muy superficial por cuestiones de tiempo, etcétera, y entonces los síntomas que todavía son muy pequeños serían subclínicos, esas pruebas que hace el neurólogo en la consulta, esa primera exploración puede dar normal, ¿vale? Entonces es importante que la persona no se quede ahí, sino que se mantenga alerta y pues vuelva a pedir una consulta más adelante o le pida al neurólogo revisiones, etcétera, si sobre todo ve que la sintomatología va a más. Ahora mismo también algunas veces se suele diagnosticar quejas subjetivas de memoria, que quiere decir que la persona tiene quejas cognitivas, aunque se llamen de memoria, engloban a toda la cognición, pero las pruebas no detectan nada. Hay estudios bueno, que nos dicen que estas personas tienen más riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo neurodegenerativo que las personas que no tienen estas quejas subjetivas de memoria. Por lo tanto, aparte de ir al neurólogo, habría que acompañar esta primera exploración neurológica de una evaluación neuropsicológica, porque eso ya no es una exploración breve o de filtrado o de screening que puede hacer el neurólogo en consulta, sino que eso, como bien sabes, una evaluación neuropsicológica es un examen muy extenso de todas las funciones cognitivas. Se hace incluso en varias sesiones, es inocua, no duele ni nada, y entonces se explora muy pormenorizadamente o de manera muy profunda todas las funciones cognitivas. La atención en todos sus procesos, la memoria en todos sus procesos, lenguaje, razonamiento, funciones ejecutivas, cálculo, praxias, noxias. Es decir, se hace una evaluación tan completa que ahí es muy difícil que si hay algo no lo detecte la evaluación neuropsicológica. Y luego hacer evaluaciones neuropsicológicas periódicas, perdón, por ejemplo, al año, sobre todo si ve que la sintomatología no remite o que incluso empeora, porque hay que estar muy atentos por si hubiera una progresión. Si nosotros encontramos ya indicios de una demencia por el perfil neuropsicológico que decía antes, entonces hay que ponerse en marcha inmediatamente, porque hoy en día hay muchos más avances en tratamientos farmacológicos, se están llevando a cabo multitud de ensayos clínicos donde prueban medicamentos que de alguna forma ayudan a que la enfermedad no se desarrolle, no progrese. Ahora mismo no hay una cura, pero sí que no es lo mismo una persona con demencia hace unos años, que era un declive inexorable, ahora, ¿no? Que las personas tienen muchos más recursos en ese sentido. Entonces, aparte del tratamiento farmacológico, el tratamiento no farmacológico o la estimulación cognitiva, también ahora mismo pues está demostrado que ayuda a prevenir y a frenar o a ralentizar un deterioro cognitivo incluso cuando ya existe un diagnóstico de demencia. Por lo tanto, es muy aconsejable hacer estimulación cognitiva. Y luego, pues propiciar todos esos pilares que hemos hablado anteriormente. El tema de la nutrición, relaciones sociales, actividades colectivamente estimulantes, ejercicio físico, ese tipo de acciones también ayudan a prevenir eh, la evolución rápida de un trastorno neurodegenerativo. O sea que podemos hacer muchas cosas y cuanto antes las empecemos a hacer, mucho mejor. O sea que podemos hacer mucho, ¿no? Aunque pensemos que no, realmente sí que se puede hacer, ¿no? Prevenir y poner remedio cuanto antes. Sí, hay, por ejemplo, algunos casos de personas con demencia precoz. No son los más habituales, pero los hay. Personas, muchas veces son mujeres, en una mayor proporción, que tienen pues 55 años, 60 años, pues, mujeres jóvenes o personas jóvenes, también hay hombres,
que tienen una demencia, que se les diagnostica una demencia, porque también hoy en día pues hay marcadores, biomarcadores, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo o en pruebas de neuroimagen funcional que determinan, ¿no? Pues que hay un acúmulo de las proteínas bueno, que conocemos que al final están destruyendo las neuronas en las demencias, ¿vale? Entonces, eh, yo cuando me encuentro un caso de este tipo, claro, es muy devastador, porque además la demencia en personas jóvenes no tiene un pronóstico muy bueno, ¿vale? Parece que la progresión algunas veces es rápida, pero incluso en personas a lo mejor no tan jóvenes, pero es que hoy en día una persona de 70 años está completamente activa. Cuando hay un diagnóstico de este tipo, pues yo hablo con los pacientes y con los familiares y los tranquilizo en el sentido de decir, la demencia no es como antes, ¿vale? Antes no había nada que hacer y la progresión era inevitable. Ahora mismo sí, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y no tiene por qué progresar una enfermedad rápidamente. El curso es muy variable en determinadas personas y todos estos factores que hemos ido comentando ayudan a que la persona se mantenga estable mucho tiempo. Y cuando yo hago valoraciones periódicas, en muchos casos no hay una variación. La persona se mantiene estable durante mucho tiempo. Pues es muy importante todo esto que estás comentando ahora, ¿no? Porque esto da esperanza a muchas personas que nos puedan estar viendo ahora mismo. Entonces sí que te agradecemos, ¿no? Que nos digas esto porque es un tema que es bastante peliagudo y está muy actual. Pues vamos a ir acabando la entrevista, no sin antes invitarte a futuros programas porque nos ha encantado escucharte y si tú quieres podemos seguir hablando de otros temas que también puedan ser de interés. Por supuesto, yo encantada, Sara, ya lo sabes. Siempre que quieras, yo encantadísima. Pues muchísimas gracias, Raquel, y nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias a todos.